Amigos, amigas, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco. Pertenezco al clero de la diócesis de Apatzingán. Hoy voy a hablar del lunes de Dolores. No de este viernes hoy, que es el viernes de Dolores. No, voy a hablar del lunes de Dolores. Alfonso Segura, hermano, gracias, sí se oye. Antecedentes al crimen, porque fue un crimen, el de los 39 dicen, pero son más, vamos a ponerle ahorita por lo pronto 40 muertos, asesinados por el gobierno de los morenistas. Antecedentes. Hay unas trampas muy feas, unas corruptelas, unas mentiras. Mire, los médicos cubanos ni son médicos ni les pagan a ellos, ya lo sabemos. López Obrador hace una trampa contratando a unos médicos y le paga al gobierno de Cuba miles de millones de pesos, porque no se transparenta nada, es un pretexto para ayudar al gobierno cubano que está en bancarrota. Permite que se hagan negocios con los granos a unas compañías venezolanas para también ayudar a Venezuela con miles de millones de pesos. Y ahora se descubre que para ayudar a Nicaragua, un cónsul honorario de Nicaragua aquí en México tiene unas compañías de seguridad y esas compañías de seguridad son las que se encargan de resguardar a los migrantes. Recordemos que esto de los migrantes es muy grande. Cada día de Estados Unidos a México expulsan para acá 1,000 migrantes. 1,000, son 30,000 al mes. El compromiso que hizo Bartlett, bueno, aquí no es Bartlett, es López Obrador a través de su canciller Ebrard, de que Estados Unidos no iba a poner censuras o críticas o castigos o multas por las cosas del TEMEC que no se han resuelto bien. Entonces, para complacer al gobierno de Estados Unidos, se pactó, así como con Trump, de que México se convirtiera como el patio trasero de Estados Unidos para impedir que vinieran migrantes o pasaran por aquí migrantes. Y por eso López Obrador aceptó de Trump que allá en el sur, en las fronteras sur, se fueran 20,000 de la Guardia Nacional a impedir el paso de migrantes para acá. Pero de todas maneras es imposible detener a los migrantes. ¿Por qué es imposible? Porque ante condiciones de pobreza como los de Corea del Norte, la gente quiere salir de esas condiciones de pobreza y por lo menos tener que comer, y en otras partes tener la mínima seguridad, siquiera dormir a gusto. Entonces, donde hay violencia,
la gente quiere irse y se va. Donde hay hambre, donde hay escasez, también la gente ya no aguanta ayunar y tener tantas privaciones, por lo tanto, se va a otros lugares. ¿Y a dónde se va la gente? Pues a los países más ricos. Eso es evidente, no hay necesidad de explicarlo. Siempre los más necesitados tratan de llegar a las tierras más ricas. La migración es como pacífica, porque pueden llegar por la guerra y apoderarse de aquellas regiones, como ha sido lo normal en toda la historia de la humanidad. Los poderosos dominan, asesinan, o expulsan, o esclavizan a los más débiles, que tienen más riquezas. ¿Van a decir como los españoles? Sí, como los españoles. Bueno, entonces, y también alguien puede decir, como los gringos que vienen de Estado, cuando la guerra con México, sí, los gringos también. Y los franceses cuando mandaron a Maximiliano, sí, también los franceses. Y Estados Unidos, pues también Estados Unidos quiere el botín de México, que es muy rico. Bueno, entonces quieren apoderarse de las riquezas de este país, pero por aquí pasan los migrantes. Por lo tanto, como México está dominado por Estados Unidos, el gobierno de López Obrador está al servicio de Estados Unidos, diga lo que diga. Entonces ahora aceptó a través de Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, de su secretario, que México iba a recibir a los migrantes expulsados de Estados Unidos y según las leyes de la migración, pues primero no los iba a considerar delincuentes, por lo tanto no los iba a meter a una cárcel. No pueden estar en albergues porque no son indigentes comunes y corrientes, pobres pues de la calle. Entonces el gobierno de México se iba a hacer cargo de darles habitación, alimentación, respetando los derechos humanos. Y entonces, para ayudar a Nicaragua, el cónsul de Nicaragua organizó unos negocios para que se encargaran de atender esos lugares que el gobierno mexicano iba a proporcionar a los migrantes, que les iba a dar pues alojo, comida, agua, seguridad, no encarcelar, y peor que una cárcel, porque miren, los que están en la cárcel, aún las más horribles, pues tienen donde dormir. Bueno, aunque están encerrados, tienen ciertas libertades y ciertos lugares de movimiento, y además están protegidos para que no les suceda pues un incendio, ni también les dan de comer y comida sana para que no se desaten enfermedades o epidemias. Por lo tanto, aún estar en la cárcel, la gente a veces está en la cárcel con mayor seguridad. Sí, la incomodidad de estar encerrados y de convivir con gente que uno no quiere convivir, pero ahí hay donde se bañen y donde coman, donde duerman y hasta donde hagan deporte. Esa es una cárcel. Las cárceles pues de alta seguridad y que son castigativas, punitivas, bueno, esas nada más tienen al preso encerrado, aislado, y solo lo dejan salir una hora que le dé el sol. Pero esas son las cárceles de alta seguridad para los grandes criminales como el Chapo. Pero acá las cárceles, bueno, de alta seguridad, como una que está aquí cerca del crucero de La Ruana, que es un negocio, precisamente es un negocio. El gobierno contrató
a unas constructoras, a unas compañías que se dedican a construir reclusorios de alta seguridad, una vez que los construyen bien diseñados, a atender todos los servicios que hay en esos lugares. Aquí esta penitenciaría de aquí de cerca, acompañé al obispo una vez hace como 1 año y medio, y bueno, para entrar es muy difícil y hay muchos requisitos, muchos reconocimientos, tomas de huellas de la retina de los ojos, bueno, y varios retenes. Pero una vez que uno llega a los módulos, que aquí en este caso son de 50 personas, allí viven pues sí encerrados, completamente encerrados, pero no hay nada que se pueda quemar, o lo que se puede quemar, pues no, como si hay ventilación, no podría ser tan peligroso. Y además como a cada 2 presos los tienen en celdas muy seguras, y luego pues todos bajan a comer y tienen ciertas libertades. No están esclavizados con unas cadenas al cuello o a las manos o a los pies, que es difícil vivir allí encerrados, sí, pero aún esas cárceles tienen luz, tienen agua y lo mínimo para vivir, y los presos no pagan nada, pagamos nosotros. Pero la compañía tiene a esas cárceles como negocios, y los negociantes siempre quieren tener una ganancia, no son hermanitas de la caridad. Pero también para eso están los derechos humanos verdaderos, para ir a revisar las cárceles. En cambio, la cárcel de Apatzingán, que es estatal, la de acá del crucero de la Ruana es federal, pues allí es casi normal. Los presos andan jugando voleibol o fútbol, y tienen lugares de estudio, de pláticas, donde se bañen, donde convivan, los pueden ir a visitar, les pueden llevar comida. Bueno, entonces esa sería una cárcel de mediana seguridad. Pues y también eso ya no son negocios, los atiende el Estado, y también pues trata de que se gaste lo menos posible, por lo tanto aceptan donaciones y personas que vayan a darles pláticas y que les regalen comida y todas las demás cosas, pero eso es normal. Pero luego están estos, pues vamos a decir, lugares de retención que no tienen nada. No tienen lugares para bañarse, no tienen agua regular, ni para tomar, no tienen comedores, no tienen comida, nada más unas colchonetas en unas bodegas sin ventilación y con unos vigilantes de los más elementales, de los más corrientes, sin ninguna preparación de nada, porque ahora que están buscando a los culpables, pues vamos a decir, de más baja calidad, de más baja estofa, se da el caso de que un contraalmirante de la Marina que está encargado allá de esos centros de retención, que no son albergues, porque también aquí voy a poner la diferencia entre esos centros de retención del gobierno y los albergues que tienen particulares o las iglesias. En los albergues que tiene la iglesia, allí pueden irse a dormir, a bañar, a comer, pero pueden salir a trabajar y pueden pues irse o llegar. Es decir, hay una completa libertad, sí hay un control, naturalmente, hay un control y hay unas reglas,
pero las reglas son para permanecer, para no molestar a los demás. Y todo es gratuito, lo del albergue, porque las personas encargadas de los albergues, salvo acá pues lo de los alcohólicos, que son también un negocio, pero eso lo tocaré en otras ocasiones, de los albergues de alcohólicos anónimos. Bueno, no son de alcohólicos anónimos, son albergues para adictos. Ahí los tratan como animales, explotan a las familias, les cobran una cuota, el gobierno les da dinero, los tratan como basura y los dirigentes se enriquecen. Repito, otro día hablaré de eso, porque aquí en Apatzingán hace como 30 años se inició una serie de albergues de esos, y pues el encargado ya se creía Jesucristo, pero explotó a todos y ya sembró cómo explotar a los demás. Bueno, entonces, porque muchos familiares prefieren pagar una cuota mensual porque los tengan ahí encerrados, aunque les peguen, los encadenen, les echen agua fría. Acá pues que es lo caliente y el agua fría es terrible, los golpeen. Pero esos son los albergues que también son un negocio y al mismo tiempo una tortura, y que los derechos humanos nunca llegan ahí, pero esos son acá. Pero en estos entonces los albergues para los adictos son cárceles, son como manicomios. Bueno, pero ¿qué deberían de hacer o a qué se comprometió el gobierno mexicano con Estados Unidos para tratar a los migrantes que Estados Unidos iba a sacar? Naturalmente que Estados Unidos le iba a dar algo a México, porque no iba a ser de gratis al gobierno de México. Nada es de gratis en este mundo, ni las prostitutas. Entonces, el dinero ese que debería de usarse para hacer esos lugares algo bueno, entonces ese dinero se va al gobierno de Nicaragua a través de su cónsul honorario, que ha creado empresas para atender esos centros, para crear y atender esos centros. Esos centros que serían de resguardo mientras se van los migrantes de aquí. Y por eso los que estaban ahí, los directamente encargados de abrir y cerrar puertas, a esos le hablaron al contraalmirante y le dijeron: hay un incendio en el centro, dejen salir a las mujeres, pero no dejen salir a los hombres, porque los vamos a acusar de que dejaron salir a los presos, de evasión de presos. Era lo que les estaba diciendo ayer o el otro día. Ahora estas pobres personas de la puerta la van a pagar toda como los pernos de la línea 12, que al final los culpables fueron los que pusieron los pernos que les dijeron que pusieran en la línea 12 del metro. Pero ellos no son culpables, porque ellos nada más ponen pernos, y acá los que abren y cierran las puertas no son culpables, porque ellos no son los dueños ni son las autoridades de esos lugares. Por eso les decía que pues estos guardianes se pusieron, pues se atalantaron, pues estaba quemando todo, y mejor dejaron salir a las mujeres, cerraron y se fueron, y entonces se chamuscaron 40 presos. Y ahora los van a acusar de asesinato,
porque el contraalmirante les dijo, el encargado de esos centros en esa región, que solo dejaran salir a las mujeres y a los hombres no, porque los iban a acusar de evasión de presos. Y por eso ahora que fue López Obrador y que, pues, bueno, primero dijo una tontería, que los presos se suicidaron, que ellos se mataron solos porque ellos le prendieron a las colchonetas y ellos se quemaron solos. Y yo he recalcado y todos recalcan que no, que prendieron las colchonetas como en muchos reclusorios para protestar, pero en aquellos otros reclusorios, las celdas y todos los lugares donde están los presos tienen ventilación. Acá no, son bodegas cerradas las que han alquilado para poner esos retenes o retenciones. Y cuando le dijo a una señora, bueno, es que bajó el vidrio y una señora lo insultó y le dijo que a qué iba. Y no pudo contestar, y le dijo algunas cosas y las señoras se pusieron ahí un poco al direte, pero todos los que estaban, los familiares pues de las señoras esas que dejaron salir, los niños chamacos de allí de ese lugar, pues, se pusieron muy enojados e insultaron al presidente de la República. Pero fue muchos días después y dice que le duele mucho, pero no dice que va a pues hacer justicia. ¿Y cuál sería la justicia? Llamar a Ebrard y al secretario de Gobernación para que, porque ellos son los responsables directos. Bueno, el responsable directo es el secretario de Gobernación, Adán Augusto. De él dependen todas las dependencias, valga la redundancia, del gobierno federal. Y Ebrard, porque fue el que negoció ese arreglo de que México recibiera los 30,000 migrantes que Estados Unidos expulsara para acá. Y luego pues está quien, pues ese es el secretario de Gobernación. ¿Por qué contrató a esa, o dejó, por qué le dio esa encomienda al cónsul honorario de Nicaragua y no revisaron que cumpliera con lo que se debería de hacer, como revisan, aquí les digo, con este penal de alta seguridad de aquí del crucero de La Ruana, que van y revisan pues que los presos estén como deban de estar. Y así es, los revisan. Y allá no se revisó nada. Y no se dan cuenta de los miles de millones de pesos. Son miles de millones de pesos. Porque son todos esos lugares de retención de toda la República. No solamente de ahí, de Ciudad Juárez. Entonces vamos entendiendo que todas las mamás de esos 40 que murieron, ¿cómo estarán? Muy alegres, muy contentas, dándole gracias a Dios por la bondad del gobierno mexicano. Bueno, pero como hay un Dios, y lo hay, bueno, esperemos a que Dios haga justicia, porque aquí en este mundo no habrá justicia. La justicia la van a volver más injusticia, culpando y castigando a los empleados de más baja categoría y no responsabilizando a los que en realidad tienen la culpa de todo lo que está pasando por esa corrupción, de que es algo pues muy sucio. ¿Por qué hacer una trampa para ayudar a otros gobiernos?
¿Por qué no ayudarlos abiertamente? Alguien me dirá, padre, es que no se puede legalmente pues, regalar dinero a los demás países, aparentemente, pero sí se puede. Bueno, voy a recomendar. Bueno, hermano, pues aquí me ves y estoy bien. Espero que tú también. Lorena Carrillo, buenas noches, padre, saludos. Muchas gracias, Lorena, saludos. Buenas noches, NO. Dices que en el 2011, por estas fechas, en San Fernando pasó algo parecido, pero más grave, 193. Será por cábala, calendarización de tragedias o coincidencias. Sí, NO, fueron todos esos migrantes, pues, ya no me acuerdo ni, allá iban en el norte, en camiones. Y los detuvieron los narcos de aquellos tiempos y los asesinaron a todos en una construcción a medias. Y afortunadamente creo que uno o dos escaparon. Bueno, porque eran tantos que los masacraron a tiros y algunos quedaron abajo de cadáveres, algo así como acá cuando los templarios asesinaron a los cortadores de limón, acá a la entrada de Apatzingán, que como masacraron a todos los que iban en la caja de unas camionetas, las cajas entonces uno que era de redilas y que estaba muy lleno de gente, algunos quedaron vivos que los conocí a esas personas, pues, por supuesto bien traumadas, porque bueno, pues, vivieron porque los otros murieron, sus mismos familiares. Por eso, pues sí, es lo mismo, aquellos gobiernos, es por eso, aquí no vamos a disculpar a nadie, pero tampoco pues ya vamos a estar repite y repite las cosas. De todas maneras, el mexicano ordinario ya no siente nada, ya no cree nada, ya no quiere nada, ya quiere vivir como si no existiera nada. Liliana, buenas noches a todos. Liliana, sinceramente el tema de migrantes es muy complejo. Yo vivo en una ciudad fronteriza y más de una vez los migrantes han quemado los colchones, con tal de que los dejen fuera. Aquí la iglesia es responsable de la casa del migrante, pero no de abasto para los miles de hondureños, venezolanos, nicaragüenses que llegan cada día solos, haitianos trabajando. Sí, mira, Liliana, no sé dónde estés, pero en Tijuana o en muchas partes, solo la iglesia es la que se hace responsable de ayudar en lo poco que puede, pero ahora pues ya es imposible, porque antes se ayudaba sobre todo a los migrantes de aquí de México que querían pasar a Estados Unidos. Entonces, en Tijuana y en otras partes hay casas católicas donde las atienden sacerdotes para dar hospedaje y protección y un poco de información de asesoramiento de cómo pasar. Pero ahora que son 30,000, bueno, 1,000 cada día, pues es imposible que alguien los pueda atender. Pero el gobierno se comprometió a atenderlos según las reglas humanitarias de todos los países civilizados. Dice Liliana, la casa del migrante la sostenemos nosotros los católicos con donaciones de dinero, productos. Sí, Liliana, así es. Entonces, las personas de buena voluntad son las que hacen lo que el gobierno debería de hacer, pero el gobierno ni siquiera hace lo que debería de hacer, sino que además impide
que una vez iniciado un incendio en una bodega cerrada, no se mueran los 40 chamuscados o ahogados, intoxicados. El gobierno es el responsable, es el asesino de esas personas. El Estado es el culpable, lo hizo el Estado. Pero bueno, vamos a ver qué va a suceder más adelante. Pero les digo, hay un Dios, hay un Dios. La impunidad en evasión de reos es de uso exclusivo del jefe supremo. ¿Sí? Monoloco. Sí, monoloco. Ellos mismos empezaron a quemar los colchones porque, como dijo Liliana, así lo hacen en muchos reclusorios para protestar o para pedir o que los dejen salir, porque no son delincuentes. No sé si lo entiendas, los migrantes no son delincuentes. Entonces, como no son delincuentes, no deben de estar apresados. Son personas necesitadas, despreciadas, expulsadas de su país, tratadas mal en nuestro país en todo el camino monoloco, y luego a veces pasan a Estados Unidos y Estados Unidos no los quiere. Y si ellos empezaron a quemar los colchones, como no son delincuentes y no son presos, no tendrían por qué estar encerrados de tal manera que no se pudieran salir. Y acá mi hermano, bueno, está bien, mi hermano, como él ha pasado por muchas cosas, no le contesto nada. Luego, bueno, este hecho será para AMLOCO, lo que la guardería debe ser para Calderón, o los 43 normalistas para Peña Nieto. Así es. Pero los que están pues mal de su cabeza y tontitos de su corazón, pues van a disculpar a AMLOCO, pero los demás no. Afortunadamente, la conciencia de justicia e injusticia es más grande que un montón de, ¿cómo podré decirlo, señor? De fanáticos, peores que fanáticos religiosos, y que entonces no piensan en esas 40 mamás que se quedaron sin hijos. Lo único que les importa es que AMLOCO no sea el responsable de esas muertes, no que se haga justicia. Ellos prendieron los colchones y ellos murieron, sí. Pero la cadena de custodia del gobierno es para salvaguardar la integridad de los detenidos. Ahí está la respuesta, querido hermano Alfonso y querido monoloco. ¿Muy claro? Sí, los migrantes prendieron los colchones, pero no con la intención de matarse ellos mismos, sino de provocar una salida, un incendio para que los dejaran salir. Ahora, habiendo ya iniciado el incendio, la cadena de custodia, quiere decir quienes los tenían ahí, tenían que dejarlos salir. No sé qué parte de ese razonamiento no entiendan. Bueno, es como un ejemplo, pues. Unos niños prenden la casa y los papás se salen y la cierran. Y viene la ley y les dice, ¿por qué los dejaron encerrados? Pues ellos prendieron y se querían quemar. Pero ustedes son los responsables de los niños. Pero ellos le prendieron. ¿Pero por qué no les abrieron? Si los niños no eran delincuentes, eran unos niños. Acá los migrantes no eran delincuentes, eran unos niños. Bueno,
Yo vivo en Piedras Negras, Coahuila. Un día fui para allá, Liliana, hace mucho tiempo, a visitar a un sacerdote. Yo soy pues de Michoacán. José Mendoza, el gobierno, cuando llegó al poder, mencionó que tenía trabajo para todo Centroamérica. Sí, pues mira, ya no, José María, es inútil hablarles a esas personas. Al final, el culpable de todo esto es Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque cometió errores. Al principio de su gobierno dijo que se vinieran todos los que quisieran y que les daría seguridad, trabajo y aquí un lugar donde viviera. Lo llamó Trump y le dijo, estás mal, ahora tienes que hacer todo lo contrario de lo que tú dijiste. Toda esa gente que se ha estado viniendo en caravanas porque tú los invitaste, ahora tú los tienes que detener y aventar para sus países. Y por último, ¿cuántos mexicanos migrantes estarán en Estados Unidos? Si dicen que los gobiernos de donde son los migrantes son los culpables, el gobierno de México es culpable por todos los migrantes y todos los asilados de Estados Unidos. ¿Sí o no? Bueno, amigos y amigas, buenas noches. Hoy el tema estuvo muy largo, pero les tenía que explicar todas las cosas, porque en realidad, ¿de parte de quién estamos? ¿De parte de quién estamos? ¿De los pobres o del gobierno? Sí, claro que es culpable. El gobierno de México es culpable. Entonces, hermanito, dime qué se puede hacer con este gobierno culpable por los millones de mexicanos que se tienen que ir por la violencia y por el hambre. Es que no tiene, pues, yo no puedo entender por qué una persona se contradice a sí misma si ve las cosas como están, ve los defectos en los demás gobiernos y en el propio no los quiere ver. Pero bueno, eso yo ya no digo. Sí, pues todo lo entendemos, solamente un grupito de personas pues no lo entienden, pero también a lo mejor no tienen capacidad. Amigos y amigas, pues buenas noches.